Shalom, shalom. Shalom. Hey, como siempre, vamos a comenzar dándole toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. Soy el hermano Azan, estoy aquí con el hermano Gabar. Y otra lección antes del campo. El tema es el bautismo. Y con eso podemos arrancar ahí en la primera escritura, Babakashah. Khan. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 104. De tus preceptos he adquirido entendimiento. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Exactamente. De tus preceptos adquiero entendimiento. Ok, tú vas de un precepto a otro precepto y eso te ayuda a básicamente adquirir ese entendimiento, que básicamente es en lo que esto está entrando es en el bautismo de Yahushai. Ok, y hay que agarrar la siguiente escritura porque es buen punto, right? Ok, de tus preceptos adquiero entendimiento. El entendimiento es algo que es bien importante. Y todo esto estos primeros preceptos sirven como una fundación para la lección. Vamos a continuar ahí. Khan. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante de todo. Adquiere sabiduría y antes que todo, posesión adquiere entendimiento. Exactamente. Este es un concepto, por decirlo así, que va a ser bien importante para esta lección. Ok. Lo que la escritura aquí te está enseñando es el nivel de importancia del entendimiento. Ok. Hay cosas que tienen niveles de importancia mucho más mayores. Son mucho más importantes. Lee eso otra vez, Babakashah. Khan. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y antes que toda posesión, adquiere entendimiento. Ya ves, es hasta un nivel más alto. El entendimiento está en un nivel más alto. Que eso nos va a ayudar a entender el bautismo de Yahushai. Ok, y este entendimiento, porque leímos que ante toda posesión adquiere entendimiento. Este entendimiento es específico, man. Tú necesitas el entendimiento de las escrituras, que se adquiere con los preceptos. Ok, precepto un poquito aquí, un poquito allá. Ok, para continuar en ese punto, ok, vamos a agarrar esa cuenta del etiopio. Khan, I got a precept to back you up. Yep, go ahead. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 11. Porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y nada de lo que se pueda desear se puede comparar con ella. Exactamente. Right. La sabiduría es como una piedra preciosa, dijo, right? Más que una precia. Es más que una piedra. ¿Lees otra vez? Porque la sabiduría es mejor, Salakia, es mejor que las piedras preciosas, y nada de lo que se pueda desear se puede comparar con ella. Es pesado, man, porque una piedra preciosa es algo bien codiciado en este mundo. Si tú tienes un ruby, fuck, man. Ok, o el que me gusta a mí, el verde, es el emerald. Emerald, dope. No sé cómo se dice en español, pero es una piedra preciosa verde. Ok, bien linda. La sabiduría es mayor. Enseñándote de que existen
niveles de importancia, ¿ok? Por decirlo así. ¿Ok? So, esto te enseña eso también. Yeah. La sabiduría es más que una piedra preciosa. Tenemos aquí el entendimiento, ¿ok? El entendimiento siendo algo en una posición alta también, ¿ok? Alta importancia. ¿Ok? Por eso es de que este precepto del etiopio único, ¿ok? Es bien importante porque te ayuda a entender cómo es de que tú agarras ese entendimiento que estamos hablando de los preceptos que básicamente viene siendo el bautismo de Yahweh Shai. So agarra eso en Hechos, Babu Kasha. Con. El libro de Hechos capítulo 8 versículo 30. Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Y lean ustedes este capítulo, es bien edificante. Nomás vamos directamente al punto. Entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Mm. Y él le dijo, pues ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. Y alguien que te enseñe, ¿okay? Alguien que te guíe, alguien que te enseñe. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien de que me enseñe? ¿Ok? So, básicamente tú necesitas, así como nosotros, modernizando esta escritura, así como nosotros aprendemos de los apóstoles, ¿ok? Ellos leen los preceptos, los explican, los temas, los explican quebrándolo con las escrituras, y así como se sentó Felipe con él a enseñarle, así es básicamente lo que ocurre con estos videos. Nosotros vemos los videos de los apóstoles y básicamente esa es la misma dinámica, Yeah. ¿no? Por decirlo así, Yep. está ocurriendo. Nosotros estamos aprendiendo. Básicamente, él estaba siendo bautizado aquí con el bautismo de Yahweh Shai, que es los preceptos y el entendimiento, ¿ok? El conocimiento de estas escrituras, ¿ok? Y luego nosotros, aprendemos, el Espíritu trabaja con nosotros y es la misma dinámica con ustedes, hermanos, aprendiendo. Básicamente. De esta manera, con alguien explicándote, es como tú puedes agarrar el entendimiento que se contiene en los preceptos, ¿ok? Que viene siendo el bautismo de Yahweh Shai, ¿ok? So, hay que continuar en el próximo. Can. En el libro de Lucas capítulo 12 versículo 50. Uh-huh. De un bautismo tengo que ser bautizado. Uh-huh. Y cómo me angustia, y cómo me angustió hasta que se cumpla. Y esto es pesado aquí, este es Yahweh Shai. So, este bautismo, Yahweh Shai hablando, son letras rojas. Yeah. So, este bautismo que tengo que ser bautizado está hablando de este conocimiento. Y cuando tú te pones a pensar de el proceso del bautismo, right? El proceso del bautismo es tú siendo sumergido en el agua, ¿ok? Y el bautismo de Yahweh Shai siendo este conocimiento, tú vas a ser sumergido en su conocimiento, ¿ok? Porque hasta la escritura, si lo puedes agarrar, Babu Kasha, hermano, the living waters, Oh, Can. yeah, porque la palabra es como aguas vivientes, right? So eso es lo que el bautismo de Juan el Bautista
era una representación de lo que iba a ocurrir espiritualmente con el bautismo de Yahweh Shai. Tienes que ser sumergido en su conocimiento, en sus preceptos, en su palabra. ¿Ok? No, no piensas en otra cosa más. Durante el día tú te levantas, Tawara Yahweh Hashem Yahweh Shai, por otro día. Durante el día tú piensas en las escrituras, piensas en Yahweh Hashem Yahweh Shai, consideras cosas para como tus acciones que son acciones que le van a agradar a Yahweh Hashem Yahweh Shai, hasta el momento de que tú te vas a dormir. En tus últimos momentos antes de ponerte a dormir, tú estás pensando en las escrituras, pensando en Yahweh Hashem Yahweh Shai. Estás completamente sumergido en la palabra. ¿Cuál era la que llamé, bro? The Living Waters. Oh, I'm yeah, just get trying that to see one. which one exactly. Do you want the one in Psalms, like the Psalms chapter 1, where it says you're planted next to living waters? Yeah, you could get that one. You could get that, porque hay varias, you know. Yeah, I was. Serás plantado como yeah, we could get that one. That was a beautiful one. El libro de Salmos, capítulo 1. Mhm. Vamos a empezar en 1, el punto está en 3. Mhm. Qué alegría para los que no, perfecto, como el hermano acaba de decir, constantemente meditando en las escrituras, en Yahweh Shai, en nuestra salvación, constantemente siendo sumergido en ese espíritu, man. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Wow. Y ese es el punto. Se repite el punto. Ok. Porque últimamente vamos a llegar a este punto en esta lección. Se repite porque realmente hay más escrituras de lo que tenemos ahorita, como esa es una. Yeah. Hay mucho más escrituras que te enseñan ese proceso, porque lo que el bautismo de Yahweh Shai es esta palabra, y últimamente lo que causa es de que tú ya no te mezclas con este mundo. Tú has cambiado, porque lees otra vez. El libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Los que no se enredan con este mundo. Los que no siguen los consejos de los malos. ¿Ok? Eso es básicamente el resultado de el bautismo de Yahweh Shai. El resultado es una modificación de tu comportamiento, y bien positiva, porque tú ya no consideras, como lo dijo, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Porque ahora ya no sigues los consejos de los malos. Esa es la meta del bautismo de Yahweh Shai. Ahora el cambio en ti es de que tú ya no vas a seguir los consejos de los malos. Vas a seguir el consejo de Yahweh Shai, Yahweh Shai. Okay, go ahead. Ni andan con pecadores. Perfecto, go ahead. Ni se juntan con burlones. Porque eso es terrible, man. Okay, porque llegando a ese nivel del bautismo de Yahweh Shai, okay, tú ya ni quieres pensar en las cosas que hacías, los pecados que cometías antes. Eso es vergonzoso, man. Ahora el enfoque es nada más seguir creciendo en este conocimiento, en esta sabiduría. Right? Go ahead. Sino que se deleitan en la ley del Señor, Yahweh Hashem Yahweh Shai, meditando en ella día y noche. Wow. So es el espíritu. Eso le explica todo, bro. Go ahead. Son como el punto que el hermano quería. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y un río es un agua que constantemente corre. Yeah. No es una agua estancada. Es una agua viva, que estas son las escrituras. Tenemos que ser sumergidos en las escrituras, en las aguas vivas. Okay? Y man, that was beautiful, man. Yeah. Can you read that last part again? Yeah, of course. Yeah,
El libro de Salmos capítulo 1, versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Imagínate un árbol plantado a la orilla de un río, constantemente está siendo nutrido, bro. Estás agarrando hydration, Yeah. está siendo hidratado Yeah. constantemente, man. Right? So es lindo, bro. So vas a estar bien. Go ahead. This one. Yeah. Que siempre dan fruto en su tiempo. Wow. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ahí está, man. Lindo, man. Right? So eso ayuda mucho a lo que leímos, man. La primera de tus preceptos adquirimos entendimientos, el entendimiento del bautismo de Yahweh Shai. Esto nos ayuda mucho. Right? So de ahí hay que regresar a Lucas 12, Babakashá. El libro de Lucas 12, capítulo Salakia, el libro de Lucas capítulo 12, versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustió hasta que se cumpla. Exactamente. So que ese bautismo ahora tenemos más claridad. Ahora entendemos que está hablando de este conocimiento. Y básicamente de las escrituras, que es el bautismo de Yahweh Shai, porque básicamente, bueno, lee eso en Hebreos, que esto te lo va a explicar mejor que yo te lo pueda decir. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está escrito de él. Ok. So de todos modos, ok, este bautismo de Yahweh Shai, que es este conocimiento que está en los preceptos, y él viene en el volumen del libro, está escrito de él. So ese es el bautismo de Yahweh Shai, man. Ok. So teniendo una fundación ya, establecida, vamos a entrar en el bautismo. Vamos a tomar un paso atrás, porque esta escritura cubre el bautismo de Juan, que él bautizaba en agua, y cubre también el bautismo de Yahweh Shai. All right, so podemos ir ahí. El libro de Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. So, eso es importante. Right? So, este es un bautizo de agua para arrepentimiento. ¿Qué es el propósito aquí? De que tú consideres tus acciones, tú te arrepientas, y básicamente modificas tus acciones. Ya no andas ahí pecando, man. Right? So este es el bautismo de arrepentimiento. Ese fue cuando tú te bautizas en agua, se llama el bautismo de arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. So antes de explicar este bautismo de Yahweh Shai, que él viene a bautizar, porque aquí Juan el Bautista, ok, él mismo te está diciendo aquí de que viene uno que es más, right? ¿Cómo lo dijo? Yes, es que viene tras de mí, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. So, igualmente como en la fundación explicamos de que hay ciertas cosas que son en nivel, todas son importantes, pero si tienes como un tipo de rango, por decirlo así, hay cosas que son más importantes, como explicamos. Las piedras preciosas, la sabiduría es más importante que una piedra preciosa, right?
con todo lo que adquiere entendimiento. El entendimiento es un nivel más alto de importancia. ¿Ok? Igual aquí, teniendo eso en mente, igual aquí hay que entender de que el bautismo de Yahawashi es mucho más grande que el bautismo de Juan el Bautista. Y él te lo está diciendo aquí. Porque últimamente el bautismo de Juan el Bautista en el agua, el bautismo de arrepentimiento, es una representación de algo espiritual que es el bautismo de Yahawashi. ¿Ok? So hay que leer eso otra vez, Babukasha. El libro de Mateos capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, Ujú. pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él te va a bautizar con el Espíritu Santo y con el fuego. Ok, so básicamente regresa a la palabra, regresa al conocimiento. Ok, y el fuego, podemos decir que, él nos purifica con diferentes, ¿cómo lo podría decir? Pruebas. Right. Yeah, pruebas. De diferentes cosas, dificultades que nos pasan, como me habías mencionado, el fuego de adversidad, Yeah, el horno de aflicción. el horno de aflicción, right? Pero también él literalmente va a bautizar con fuego a los rebeldes, a 2/3 de la nación de Israel. Les va a tocar ser bautizados con fuego nuclear. Por ejemplo, los que toman el microchip, ok, su juicio está garantizado. Right? So él viene a bautizar en el Espíritu Santo, pero también viene a bautizar con fuego, man. Que puede aplicar en las dos, una forma de purificación para la elección, pero también literalmente va a matar gente, man. Yeah. Les va a dar su juicio por ser rebeldes, va a traer fuego, va a traer juicio. Ok. Pero el resto de este capítulo Ujú. demuestra o entra en el ejemplo que acabas de decir, si lo quieres sacar. Porque dice, leímos a los justos que están plantados a la par del río, right? Pero el hermano acaba de entrar que los rebeldes iban a agarrar literalmente fuego Ujú. nuclear, right? Yeah. El libro de Salmos, solo continuando, paramos en versículo 3, el libro de Salmos capítulo 1, versículo 4. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Damn, so ahí está. Esa escritura conecta perfectamente con este tema, man. Right? So él viene a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo y con el fuego. Ok, so vamos a explicar eso un poquito más profundo. Ok, el bautismo de Yahawashi. So hay que agarrar eso en Mateo, Babukasha. El libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Ujú. Y Yahawashi se acercó y les habló diciendo: toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Damn. So él tiene todo el poder, man. Yahawashi tiene todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Cómo no vas a servir a Yahawashi? ¿Cómo no vas a llamar a su nombre? Yeah. Continúa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que eso es lo que hacemos antes de las lecciones. Decimos toda gloria y honor
a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai y Bahashem Rahakwadash, en el nombre del Espíritu Santo. Y comenzamos a ¿qué? Continúa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles, ¿ok? Como lo que Felipe hizo con le explicó. Le dice, ¿entiendes lo que lees? No, alguien me tiene que explicar. So Felipe se sentó y le explicó. Así como nosotros aprendemos de los apóstoles, así como ustedes aprenden de nosotros. Right? So, enseñándoles. So, en el nombre de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakwadash, estamos bautizándolos. ¿Ok? Cuando los apóstoles hacen las lecciones, básicamente nos están bautizando con el bautismo de Yahweh Shai. Right? Enseñándonos las escrituras, los preceptos, el entendimiento que viene de precepto con precepto. So, diciendo eso, sube a 19 otra vez. Aquí en Mateo 28 y 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O como dice en inglés, teach, o hacer discípulos, enseña, ¿ok? A todas las naciones, bautizándolos. Y eso es importante entender de que esto no aplica para todas las naciones. Esto está hablando de los israelitas que están dispersos entre las otras naciones. A ellos los vamos a bautizar. Ese es el bautismo de Yahweh Shai. So, lees otra vez, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. So, les estás enseñando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coge. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está. So, enseñándote por eso es tan importante esa fundación, así el ejemplo de, como Felipe le enseñó a ese único etiopio, como, por los preceptos que agarramos el entendimiento, que básicamente el bautismo es el conocimiento de las escrituras, que básicamente Yahweh es el conocimiento de Yahweh Shai, porque él viene en el volumen del libro, como leímos, está escrito de él, right? So vamos a continuar en Romanos, Babu Kesha. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. So, esto que vamos a leer ahorita es el resultado del bautismo de Yahweh Shai, right? No os confirméis al siglo. Right, go ahead. No os confirméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, agradable y perfecta. So ese es el cambio que ocurre. Ok, ya que fuiste renovado en el entendimiento, tu entendimiento fue renovado. ¿Por qué? Por el bautismo de Yahweh Shai, este conocimiento. Ahora, comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. So ahora tú, siendo tu mente, tu entendimiento, la renovación de nuestro entendimiento, siendo ese cambio, ahora se manifiesta con acciones, man. So vamos a cerrarlo ahí. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mashiach Yahweh Shai, hemos sido bautizados en su muerte? Porque eso es otra cosa. Ok, Yahweh Shai, hay varias cosas que podemos hacer, lecciones similares a esto. Como ciertas cosas físicas representan cosas espirituales. Ok, como la circuncisión es algo que se hacía físicamente, pero también tal vez podemos hacer esa lección, tiene una representación espiritual también. Right? So, aquí
Porque sabemos de que Yahushua, él hizo su sacrificio, man. Él subió a la cruz. Right? So, igualmente, lees otra vez, Babukasha. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mashiach y Yahushua hemos sido bautizados en su muerte? Exactamente. ¿Y cómo se mira eso? Ok, esa muerte es una muerte de básicamente el mundo. Ok, porque ahora como leímos arriba, la renovación de nuestro entendimiento, leímos, no os conforméis a este siglo. Yeah. Ok, so básicamente estamos muertos. Él sí físicamente dio su vida en el sacrificio. Ahora espiritualmente nosotros estamos muertos a este mundo. Right? ¿Por qué? Porque tenemos esa diferente forma de pensar. Fuimos la renovación de nuestro entendimiento. Ok, go ahead. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por el bautismo. Ok, que es este conocimiento, man. A fin de como Yahushua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Así también, porque Él resucitó. Right? Él resucitó. Y también igualmente, eso es algo que realmente ocurrió. Ok, nuestro Salvador resucitó, pues igualmente. Ok, así también nosotros debemos en vida nueva, nosotros cambiarlo en, eso es básicamente el resultado, porque es importante también cómo se ve este bautismo de Yahushua. De la forma como se ve es de que tú ahora ya estás muerto para este mundo. Tú piensas completamente diferente. Tú meditas en las escrituras y básicamente tienes vida nueva, básicamente. ¿Ok? Y se manifiesta en tus acciones, man. Tus frutos. Así es, bro. So, ya esa era la última. So, esperamos de que esto haya sido edificante. Como siempre vamos a cerrar dándole toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.